Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es miércoles 17 de junio. Esto es El Baturrillo Político. La actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. En mayo volvemos a las urnas. En mayo de 2027 tenemos elecciones municipales. Y aunque salvando las distancias, resuenan un poco los mismos ecos que resonaban en las elecciones autonómicas en las que acabamos de tener, ¿no? Por ejemplo, si el PP logrará o no en los ayuntamientos de las capitales la mayoría absoluta, o lo que es lo mismo, si dependerá de Vox como socio. En Teruel tiene pinta de que no necesitará a Vox como socio, de que en Mabuj volverá a revalidar, quién sabe, la alcaldía, digo quién sabe si se presenta. Y pues otros ecos que, bueno, y en Zaragoza Natalia Chueca, las encuestas le auguran la mayoría absoluta, pero luego comentaremos que a lo mejor ni siquiera la roza. Ya iremos viendo. Pero bueno, falta mucho. ¿Qué otros ecos resuenan? ¿Cuántos escaños le quitará Chunta al PSOE, por ejemplo? ¿O si desaparecerán los primos hermanos de Podemos? Y seguro que si me pongo sacaríamos algunos ecos más. Pero no es el tema de hoy, no son los temas de hoy. El tema de hoy no es el futuro, sino lo que se lleva hecho. En concreto en Zaragoza, en concreto lo que ha hecho el Partido Popular de Natalia Chueca al frente del gobierno de la capital aragonesa en estos 3 últimos años hasta la fecha, hasta hoy mismo. Hoy ha habido balance de los 3 años de legislatura. Y tengo hoy conmigo a Vicente Gracia, secretario general de ECOS, la Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia. ¿Qué tal, don Vicente? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de decirle nada, porque me consta que no se ha escuchado la rueda de prensa de la alcaldesa, por tanto, antes de decirle nada, una valoración de los 3 primeros años del Partido Popular y de la alcaldesa Natalia Chueca al frente del gobierno de la ciudad. Bueno, yo creo que se debería hacer un balance generalmente positivo, porque realmente, bueno, veníamos de unos años complicados. No olvidemos que la señora Chueca ya ha dirigido el ayuntamiento pospandemia, que eso es importante también, porque sí, yo recuerdo con la pandemia que fue muy complicado, eso le tocó a Jorge Azcón. Hubo una colaboración y yo realmente, yo siempre lo he dicho, me sentí orgulloso de todos los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, porque realmente supieron sumar juntos en aquel momento. Bueno, ahora, después del periodo post-COVID, efectivamente hay que reconocer que la ciudad está revienta calderas, o sea que realmente lo dices por es el positivo, por el calor que hace aparte hoy. del calor, y luego lógicamente pues realmente hay una inversión importante. Había unas vías importantes que se venía reclamando su arreglo, ahora se están sufriendo, pero bueno, decir que yo creo que eso es un tema positivo. No nos olvidemos que es la gestión del gobierno de Natalia Chueca, pero hay que recordar también que ha tenido un socio durante estos años que ha sido el que le ha aprobado, ha pactado los presupuestos, ha apoyado los principales proyectos de la ciudad, la Romareda, en fin, una serie de cuestiones que también es importante, y por eso tampoco hay que olvidar también a aquellos que le han dado el apoyo para poder llevar a cabo todas estas acciones que se han venido realizando. Mira, Vicente, vamos a escuchar un audio que tengo preparado de la alcaldesa de Zaragoza, que ha sido al comienzo de la rueda de prensa, que no sé si todavía continúa, y si no continúa acaba de terminar hace muy poco, y luego repasamos algunas de las cosas que has comentado. Escuchamos a Natalia Chueca. Hemos intentado basarnos mucho en la gestión, en la escucha y en la convicción de que Zaragoza merecía tener un proyecto con ambición. Ser una ciudad capaz de afrontar grandes retos pendientes y dar respuesta a las necesidades reales que tienen los vecinos. Y, sobre todo, para mí muy importante, saldar esa deuda histórica que tenía el Ayuntamiento de Zaragoza con sus ciudadanos, con sus vecinos. Cuando llegamos al Gobierno municipal nos encontramos una herencia muy pesada, tanto desde el punto de vista económico, con más de 1.000 millones de euros de deuda, estando Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, en la Champions League.
es decir, la alcaldesa en la Champions League de los ayuntamientos endeudados. La alcaldesa saca pecho de pese a haber saneado las cuentas y haber necesitado paliar esa deuda, aún así, haber invertido. ¿Esto cómo se consigue? Gestión y ambición. Pues sí, realmente, y hay que destacar lo bien que están funcionando, pues todos el acceso que han tenido a fondos europeos también, que lo han sabido aprovechar. Yo creo que Zaragoza posiblemente sea de los ayuntamientos de España el que mejor ha sabido captar esos fondos. Ajá. Estamos hablando también ahora con las obras del Huerva, estamos hablando con un montón de cuestiones que se han realizado. No olvidemos que de los fondos europeos muchas veces quedan muchos sin repartir y sin aplicar, porque no ha habido capacidad de gestión en las administraciones incluso para poderla solicitar, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo, que Zaragoza está mucho mejor desde el punto de vista presupuestario y económico. Y bueno, pues eso hay que reconocerlo, ni más ni menos. Vamos a entrar en materia. Estamos hablando de la clásica rueda de prensa previa al verano, previa también al debate sobre el estado de la ciudad, que tendrá lugar aproximadamente en un mes, a mediados de julio, o a finales, ahora no sé si me estoy colando, pero vamos, antes de las vacaciones de agosto tendremos ese debate sobre el estado de la ciudad. Y antes de empezar el discurso, antes de esto que hemos escuchado, ha habido por parte del Departamento de Comunicación de la alcaldesa, han hecho un vídeo presentación que bajo el eslogan Zaragoza mejora, pues han ido poniendo un carrusel de imágenes con algunos títulos o titulares, y a mí me ha llamado la atención. Vamos a comentar alguno, porque sobre todo, o sea, de todo lo que hay para presumir, el primero de ellos decía: reabre el centro Las Armas, referente socioeducativo de San Pablo. Y digo, ¿qué diantres? ¿Por qué? O sea, ¿por qué de todo lo que tiene la señora alcaldesa de lo que presumir o sacar pecho, lo primero que pone es esto? A ver, todo se ha dicho. La rueda de prensa ha sido precisamente en el centro Las Armas. Bueno, pues sí, eso llevaba ya un tiempo clausurado. Y bueno, parece ser que no había concesionario que lo llevara en su día. Sí, varias adjudicaciones fracasadas. Fracasadas. Y desde luego, hombre, es muy importante que un centro como es el Centro de las Armas, en un barrio, sobre todo en lo que se llama la zona A del Plan Integral del Casco Histórico, que es la zona de San Pablo, que junto con la zona de Magdalena, A y C, son las más, digamos, más degradadas. La parte B pues está bastante mejor, pero siempre es necesario. Y luego yo creo también puede ser un guiño a los que han sido sus socios, porque al fin y al cabo el concejal del distrito de Casco Histórico es Armando Martínez. O sea, el presidente es el concejal Armando Martínez. Pero quiero decirte que está muy bien, y hay que recordar también en esta zona también lo de la policía local que abrió ese cuartel, la comisaría ahí en Ramón y Cajal, que está dando también, yo pregunto mucho a los comerciantes de la zona, y desde luego está dando más seguridad. Nosotros siempre decimos que, como hemos reclamado siempre la policía, aquella policía de barrio que teníamos en todos los barrios, en tiempos que hubo en Zaragoza y que se quitó, que eran muy cercanos, conocían el nombre los comerciantes y los vecinos de los policías que había allí, desde luego nosotros desde la Federación siempre abogamos porque haya presencia policial, que consideramos que es un gran elemento disuasivo de cara a prevenir el delito. Y más en este barrio, más en el barrio de San Pablo, donde pues vemos que hay una especie de manzanas, vamos a decir, peligrosas, o donde la inseguridad o la criminalidad pues aflora por sus esquinas y portales ocupados, ¿no? Bueno, segundo eslogan o segundo titular que había en este vídeo presentación previo a la rueda de prensa, o sea, si el primero me llamaba la atención por sacar pecho de las armas, el segundo era, o sea, de todo lo que tienes que presumir ante tus electores o electores potenciales que no te han votado todavía, es: Bici Zaragoza bate récords de uso. Estamos orgullosos porque ahora vamos en bicicleta. Sí, bueno, yo digo muchas veces que esto de Occidente es un poco extraño, porque yo recuerdo de pequeño que los que iban en bicicleta eran los chinos y nosotros íbamos en coche. Pues hemos evolucionado de tal manera que ahora vamos nosotros en bicicleta
y China va, vamos, en coches, con autopistas y tal. Realmente a mí siempre me llama un poco la atención esa cuestión. Yo tengo que reconocer que soy usuario diario de Bici Zaragoza y que menos mal tirón de orejas a los gobiernos de la ciudad anteriores, porque tener una bici eléctrica que en pleno 2025-2026 era una necesidad imperiosa desde hace muchísimos años, que las que teníamos antes, vamos, no se podían coger a la mínima que superábamos los 25 grados. Bueno, tercer eslogan del que presumía la alcaldesa, no sé si este debería haberlo puesto el primero, quizás sí. La oficina del autónomo, referente, dice, para trabajadores, para el relevo generacional y regeneración de comercio local. ¿Qué opina usted de don Vicente? Bueno, nosotros no estamos en la oficina porque están las asociaciones de autónomos y creo que está la Cámara de Comercio. Pero bueno, estas iniciativas son positivas. Nosotros desde ECOS en la Federación llevamos haciendo relevo generacional toda la vida, los casi 50 años que vamos a empezar ahora a cumplir a partir del mes de septiembre, y se ha hecho toda la vida el tema del relevo generacional, que lo hemos hecho en nuestra organización, la seguimos haciendo, y bueno, y que realmente sí que efectivamente para mantener el tejido comercial en la ciudad, pues es importante que se eviten el cierre, porque el cierre de un comercio, realmente la ciudad pierde vida. Entonces, si hay herramientas para conseguir que se puedan mantener, pues bienvenidas sean. Ya nos gustaría que las medidas fueran, es decir, como se nos pone tan complicado a todos los autónomos, porque con la subida de las cuotas de autónomos, la presión fiscal que es agobiante, en fin, pues quiero decir que eso se nota mucho. Pero competencias estatales, mi pregunta es, don Vicente, ¿qué más se puede hacer desde el Ayuntamiento de Zaragoza? No, yo creo que está dentro de lo que son las competencias del Ayuntamiento, pues está fenomenal. No olvidemos que Zaragoza es gran ciudad y entonces también tiene otra serie de competencias también que la diferencian de otros municipios, ¿no? Bueno, voy a coger carrerilla, que quiero comentar más cosillas. Otra de las frases que salían en ese vídeo presentación, por ejemplo, 5 millones invertidos en el albergue. Otra frase, 100% de ejecución del Plan Extraordinario de Inversión en Barrios Rurales, 64 millones de euros en la renovación integral de 35 calles. Vamos a pararnos aquí un momento, porque justo nos llegaba una nota de prensa esta mañana de UCA Aragón, la Unión de Consumidores de Aragón, diciendo que 215.000 aragoneses, no, ciudadanos, se están viendo afectados diariamente por las obras, ¿no? Porque hay obras por todas partes, coincide, y bueno, pues piden un plan de choque. Claro, las obras había que hacerlas. Había algunas tuberías, son obras y reformas integrales de arriba a abajo, lo que se ve y lo que no se ve, y había algunas tuberías de saneamiento, de agua, que llevaban sin tocarse 50 años. Pues sí, efectivamente, pero quizá es que muchas veces hay que entender un poco esta cuestión. Zaragoza estuvo durante muchos años parada. Sin obras. No hubo inversión y antes de que llega el gobierno de Azcón primero, recuerdo la calle San Miguel, que fue muy complicada, que no hubo ningún alcalde en Zaragoza que se atrevió, hasta que llegó Jorge Azcón, a remodelarla y que ha quedado fenomenal, fue muy complicada. Y todo este tipo de calles yo creo que eran una reclamación, pero vamos, es que se veía cualquier ciudadano, yo camino mucho la ciudad y lo ves, ¿no? Entonces, esto sumado a que ha podido venir con ayuda también de fondos europeos, etcétera, que te apoya en la inversión, pues realmente hay que aprovecharlo en el momento. Porque luego, si no lo haces, a lo mejor igual te pegas 25 años. Yo, por ejemplo, la avenida de Valencia nunca se arreglaba porque una acera correspondía al distrito de Delicias y otro al de Universidad. Y como en Delicias estaban de un color y en Universidad de otro, la reclamación que íbamos haciendo de arreglar la avenida Valencia se ha conseguido ahora. Es decir, o la avenida Navarra, en fin. Y yo creo que además diseminado por todos los distritos de la ciudad. En fin, yo creo que eso hay que verlo. Mi lectura es muy positiva respecto a esta cuestión. Y con perspectiva, ¿no? Pues que ahora nos toca comernos los atascos, pero... Y te diría más, Zaragoza es la primera ciudad de España que ha abierto una línea de ayudas al comercio afectado por las obras. No existe en ninguna ciudad de España, ha sido esta alcaldesa, este equipo de gobierno, y con el apoyo a propuesta de Vox, que fue quien lo planteó, y han establecido unas líneas de ayudas para todos los comercios afectados durante las obras.
Luego, por cerrar ya este tema, la alcaldesa Natalia Chueca ha sido, digamos, el gobierno de los grandes proyectos estratégicos, el más sonado, la nueva Romareda. Hay otros que no le han salido tan bien, que ya veremos si termina de completarlos. Creo que van a ser la piedra en su zapato, lo que le va a evitar decir que ha cumplido con el 100% de su programa electoral, como es la ciudad inteligente del deporte, que ni estudia ni es inteligente, y deporte, pues bueno... Si los partidos del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio se consideran deporte, pues bueno, allá que vamos. Y luego la antigua fábrica de Giesa con la ciudad del cine, pues bueno, grandes proyectos estratégicos, unos necesarios, unos no tanto. Bueno, vuelvo a lo mismo. Ahí los equipos de gobierno apuestan por una serie de políticas. En este caso, pues dentro del equipo de la señora Chueca, pues habrán planteado estas iniciativas. Y vuelvo a decir, y a mí me suena mucho de que esté muy vinculado al tema de los fondos europeos, etcétera. Pero yo me acuerdo en el mercado central, por ejemplo, que arriba, que había que cubrir, porque entraba frío y tal, se ha conseguido ahora. Es decir, y eso es algo muy importante también. Quiero decir, que cosas que estaban pendientes, yo lo único que espero, a ver si, que sea la señora Chueca, si repite, se consiguiera, aunque no depende de ella, abrirlo del túnel de Escribá de Balaguer con la salida, aquel túnel que nos dejaron en la Expo, y que no hay forma humana de que eso se arregle. Sé que es perfectamente que es Zaragoza alta velocidad, es decir, que es el Estado, pero luego, desde si nos da luego tiempo, hablaremos del tren. A mí ya me gustaría verlo, pero bueno, ahí lleva nada más y nada menos que 18 años. Hablábamos, Vicente, antes de entrar en directo, hablábamos de lo que va a pasar en mayo de 2027. Las encuestas hasta hace poco le daban la mayoría absoluta a Natalia Chueca, pero claro, hay que tener en cuenta la tendencia general que estamos viendo en todas partes, no de forma municipal. También hay que tener en cuenta que son exclusivamente municipales, y eso me decías que podría afectar. Cuéntame. Sí, porque a mí me llamó mucho la atención que en las últimas autonómicas era la primera vez que las autonómicas no coincidían con las municipales. Y ahí, por ejemplo, lo que supuso fue una mayor participación al final, porque el día salió bueno, en fin, etcétera, etcétera. Pero yo he visto además en determinadas localidades importantes un deslizamiento del voto, sobre todo hacia Vox, en determinadas localidades, en detrimento de otras formaciones como podrían ser el Partido Popular o el Partido Aragonés. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor eran autonómicas. Las municipales se votan mucho más a la persona que al partido. Sí, es lo que tiene el municipalismo. No, el municipalismo para mí es la política pura y auténtica, que es la de servicio al ciudadano y la que realmente es donde vivimos, ¿no? Y es muy importante las municipales, ¿no? Entonces, aquí habrá que ver dos cuestiones. La primera, ¿vamos a tener que elegir 31 concejales o al final serán 33? Por el aumento de la población. Claro, esa será otra de las cuestiones que habrá que saber, porque entonces, y si hay más concejales, afecta... La mayoría absoluta se quedan 17, si somos 33. Ahora la mayoría absoluta son 16. Entonces... en fin, veremos a ver un poco todas estas cuestiones y desde luego, en fin, no creo que vaya a variar mucho en apenas un año, desde las autonómicas, un año y pico, hasta las municipales, que cambie mucho el espectro del voto. En la ciudad de Zaragoza, me refiero. ¿Y crees que Chunta barrerá a Zaragoza en Común, le robará algo al PSOE y volverá a entrar así en el Ayuntamiento de Zaragoza? No, Chunta tuvo, yo creo que llegó a tener hasta 4 concejales en tiempo, no sé, 4 o hasta 6, hace años, Y desde luego, bueno, pues como pasan los partidos, ahora parece que el espectro de la izquierda se ha centrado más en la propuesta aragonesista de Chunta. Tienen un buen candidato, que es Puello. Carismático, y eso también hace mucho. Es decir, lo que ocurra ya dentro de Zaragoza, es decir, lo veremos, pero yo creo y auguro que Chunta, lógicamente, si en año y pico, no creo que, es decir, le hubieran dado ya varios concejales haciendo una traslación de voto de las autonómicas, y yo creo que entrará y con fuerza. Y luego no olvidemos una cuestión. Zaragoza, el Partido Popular, por primera vez ganó en todos los distritos en las últimas elecciones autonómicas.
Bueno, veníamos diciendo que estamos en año electoral, menos de 12 meses, también 12 meses, menos de 12 meses para las generales. Bueno, ya veremos si son 12 meses, ¿no? Según si este señor se perpetúa o no, que yo ya no sé, la verdad, yo ya no sé qué puede pasar. Está claro que adelantarnos no las va a adelantar, pero igual se saca algo de la chistera o reinterpreta la Constitución o hace algo para quedarse. Ojalá esto sea solo política ficción. Bien, ayer Jorge Azcón estuvo en Madrid en el Fórum Europa. Y algo que creo que nos hemos preguntado todos, algo de lo que la izquierda le ha acusado, es de querer hacer carrera o de estar pensando solo en hacer carrera en Madrid. Creo que, Vicente, está claro que Azcón tiene madera de ministro. Tenerla la tiene. No, tiene madera de ministro y de presidente del gobierno de España también. Sí. Es decir, porque realmente es un auténtico animal político, que se suele decir, y bueno, pues es un hombre experimentado y sobre todo lo más importante, esto en la época de los romanos se llamaba el cursum honorum, que empezaban pues desde la parte más baja de la administración, que era cuestor, en fin, pretor, hasta que podía llegar a emperador, pues Jorge Azcón ha sido durante bastantes años concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido alcalde de Zaragoza, ha sido presidente de una comunidad tan importante como es Aragón para España y sobre todo para nosotros, que es la nuestra, y lógicamente... Y ayer en Madrid le preguntaron, claro. Si quizás en esas elecciones generales de 2027 recibe la llamada de Alberto Núñez Feijóo, si quizás se sumaría a ese equipo de ministros. ¿Qué respondió Azcón? No, quiero decir, no. Yo estoy comprometido con Aragón, lo acabo de decir. Es decir, mi prioridad, y lo dije durante toda la campaña electoral, mi prioridad es Aragón y no contemplo ningún otro escenario que no ser presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón durante los próximos 4 años. Los aragoneses y el honor que significa estar al frente del Gobierno de Aragón, yo por lo menos no estoy dispuesto a desaprovecharlo. Claro, Vicente dice primero un no rotundo, dice no, pero después... pues claro, es que... Pero después, claro, a partir de 2031, ¿no? Ya veremos. En las próximas elecciones, me refiero. Bueno, no lo sé. Yo, desde luego, por los antecedentes de Jorge Azcón, no olvidemos que Jorge Azcón cerró primero el primer gobierno que fue con Vox, aunque luego Vox salía del gobierno, y acaba de cerrar un segundo gobierno con Vox. ¿Cuál es la cuestión? Es muy probable que el gobierno de España sea de coalición después de las generales, tal como está el panorama en estos momentos de intención de voto y las encuestas, etcétera. Sí, pero en 2027 Azcón tiene responsabilidades en Aragón, lo acabamos de escuchar, y no va a dejar Aragón. ¿O es que le toca decirlo? Yo me fío de la palabra del señor presidente. Bueno, en política los tiempos son muy importantes, ¿verdad? No, entonces, sí, claro. En el tiempo que estamos es lo que toca decir. Y luego, pues bueno, eso es muy respetable porque cada político, pues bueno, es su carrera, es su vida y bueno, habrá. Vamos, él sabrá, como también él sabrá por qué ha fichado a Alberto Izquierdo, presidente del Partido Aragonés, como asesor. Mira que ha causado revuelo. ¿Por qué crees que ha habido tanto revuelo? Tanto en el PAR como en el PP. Bueno, a mí me da la impresión de que el PAR tiene más de 90 alcaldes de los 731 municipios que hay en Aragón. El PAR no está muerto. Y el PAR de esos 90 alcaldes, sobre todo, se concentra en muchísimas localidades de Teruel, menos en Zaragoza y en Huesca. Alberto Izquierdo, no olvidemos que es de Gúdar Jabalambre, y alcalde de Gúdar, presidente del PAR, y bueno, esto hay que leerlo sobre todo como un guiño a esas localidades de Teruel que de alguna manera podrían, es decir, el PAR, que podría concentrar sus votos donde más le votan porcentualmente, es en Teruel, y de alguna manera para mí me suena que es un poco desactivar esa posibilidad, es decir, de en vez de ir cada uno por su lado, bueno, pues te tengo de asesor. ¿Se está fraguando aquí una coalición? Yo no descartaría que a lo mejor pudieran plantearse por circunscripción o, en fin, o por localidad o por tal... Hombre, esto claro, es un asesor, al fin y al cabo, del presidente del Partido Popular, el señor Izquierdo, que es el presidente del PAR. Bueno, pues...
Y precisamente eso pues no ha sentado bien en el seno interno del partido aragonés, aunque es verdad que yo he hablado con uno de los alcaldes que se opuso, no voy a decir quién, de los que se opuso a esta cuestión, y que después de la reunión en que Alberto Izquierdo dio las explicaciones pertinentes, volvimos a hablar y sí que salió convencido, como diciendo, bueno, vamos a ver, porque en septiembre harán su asamblea y decidirán qué harán de cara a las municipales. Pero había un titular en Heraldo de Aragón esta mañana que decía, porque claro, de la crisis en el PAR a la crisis en el Partido Popular. Parece que en el PAR de momento stand-by, en el PP no. Decía un titular del Heraldo de Aragón esta mañana, la crisis del PP de Teruel se recrudece. Aumentan los alcaldes críticos y amagan con pasarse a Vox. ¿Le crecen los enanos al señor Azcón por, en principio, haber querido tener una buena acción? ¿O era una estrategia? Yo creo que aquí... ¿O esto simplemente es un titular que magnifica No nos olvidemos que en las municipales también se eligen de manera indirecta las diputaciones provinciales. Ajá. La Diputación Provincial de Teruel es donde está el PAR, tiene representación en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Teruel. Y el PAR donde le queda mayor número de porcentaje de votos es en la circunscripción de Teruel. Por lo tanto, yo entiendo que al PAR le puede interesar apostar mucho por la Diputación de Teruel y tener algo también de presencia en las instituciones, aparte de que sea asesor del señor Azcón en el gobierno. Y por otra parte, efectivamente, pues los alcaldes, que no, a ver, no es la primera vez, conocemos muchos alcaldes que han ido por varias siglas diferentes. Es que los ayuntamientos, al final, lo que he dicho antes, y sobre todo de pueblos. Se vota a la persona. Es votar a Pepito, a fulanito, a menganito, en fin. Y que esto, pues a lo mejor este movimiento también hay un rebote que puedan pasarse, lógicamente, a las siglas de Vox. Bueno, pues terminaremos viendo. Esto va a dar más de qué hablar. Aprovecho los 3 últimos minutillos que nos quedan para seguir hablando de Teruel, porque ayer Tomás Guitarte, el portavoz de Aragón Teruel Existe, consiguió el apoyo unánime para exigir la aceleración de las obras de esa línea ferroviaria tan demandada y tan solicitada como es Teruel, Zaragoza, Valencia. Vamos a escuchar al señor Guitarte y ahora comentamos brevemente. Hemos dicho muchas veces, el AVE a Sevilla se construyó en menos de 3 años. Aquí con esta línea llevamos ya casi 2 décadas peleando para que se actualice, para que se modernice como debería estar. Y luego, por otro lado, que en modo alguno quede en evidencia que jamás Aragón va a renunciar a un corredor cantábrico-mediterráneo que una Zaragoza, Teruel y Valencia con alta capacidad, con las mismas condiciones técnicas y de capacidad que pueda tener entre Bilbao y Zaragoza, porque es justo y porque es necesario para la propia vertebración de la comunidad autónoma. Pero que hay que sentar los pasos para que eso sea factible, precisamente para demostrar que no estamos dispuestos a dar ni un solo paso atrás y que cada vez que parezca que dar un paso atrás, nosotros lo vamos a echar en cara. Y de ahí la importancia de que la manifestación del día 30 sea todo un éxito. Bueno, habrá una manifestación en Teruel el día 30 de junio. El señor Guitarte no solo hacía referencia a ese corredor cantábrico-mediterráneo, sino también a la terminal ferroviaria de Platea o al ramal de tren que llega hasta el aeropuerto. ¿En qué beneficiaría esto a Teruel y Aragón? Hombre, yo creo que se beneficie Teruel, beneficia al conjunto de Aragón también, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el señor Guitarte, es que la línea Cantábrico-Mediterráneo es fundamental no solamente para Aragón, sino también para la vertebración de España, que es muy importante, porque no olvidemos que sí, está el corredor mediterráneo, pero como los catalanes de vez en cuando y quien gobierna allí, pues salen por peteneras, y los vascos nos pasa 3/4 de lo mismo también. Yo creo que es algo estratégico y que desde luego desde el gobierno central lo tendrían que tener muy en cuenta y un apoyo, una inversión necesaria que además vertebraría bastante bien también lo que es Aragón. La pregunta es ¿por qué no? O sea, todo el mundo lo ha prometido. Hablaba yo con el señor Guitarte que la reivindicación viene de hace décadas. Y el Canfrán y la 232 para dar salida al Bajo Aragón histórico hacia el mar. En fin, bueno, es decir, tenemos tantas cuestiones pendientes que desde luego queda muy bien y está muy bien que se reivindiquen y bueno, a ver si tenemos suerte y se va sacando algo que no pase como la variante de Sabiñánigo, que sigue todavía allí sin poder abrirse. Oye, algo positivo tiene. Cuando hablamos de Teruel, todos estamos de acuerdo y a favor. Sí, bueno, es que date cuenta ¿Cómo que se nota que Teruel vale lo que vale? Teruel en los últimos años, claro. y bueno, ya vemos, tiene la población que tiene
y los diputados que tiene. Y los que da. Efectivamente, Y los que da. efectivamente. Vicente, gracias, secretario general de ECOS. Gracias y buenos días. Buenos días y gracias a vosotros. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Mañana más. Gracias. Feliz miércoles. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar